En el caluroso verano californiano de 1969, el horror llegó a 2 viviendas en Los Ángeles, dejando una marca indeleble en la historia de Estados Unidos y del mundo entero. Los días 8 y 9 de agosto de aquel año, una serie de asesinatos brutales y desconcertantes sacudieron la tranquila paz de 2 vecindarios, sembrando el pavor en la meca del cine y más allá. Las sombras de lo ocurrido, la morbosa fascinación y los misterios sin resolver detrás de los escabrosos crímenes ordenados por Charles Manson, un delincuente drogadicto proveniente de un típico hogar disfuncional, con madre alcohólica y padre ausente, perduran más de medio siglo después. La conmoción fue inmensa, especialmente por la figura de la bella modelo y actriz Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski, quien estaba a punto de dar a luz. Su brutal muerte en su casa de Beverly Hills junto a otras 4 personas a manos de los integrantes del culto de Charles Manson marcó uno de los momentos más oscuros de la historia de Hollywood y aún hoy produce pavor. A pesar del tiempo transcurrido, la verdadera causa o el porqué detrás de estos atroces crímenes continúa siendo un enigma que su autor intelectual se llevó a la tumba al morir en 2017. La diabólica combinación de armas y drogas condujo a una violencia desenfrenada que cobró 7 vidas en 2 días, dejando una cicatriz permanente en la memoria colectiva y alimentando una curiosidad insaciable sobre lo que realmente sucedió. Para desentrañar o al menos explorar los laberintos de este oscuro episodio, hemos preparado un relato que busca ir más allá de los titulares, sumergiéndonos en los detalles y las teorías que intentan arrojar luz sobre la locura de aquellos días. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. La figura central de esta macabra historia, Charles Manson, había nacido el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, fruto de una madre soltera de 16 años. Su infancia fue marcada por la disfuncionalidad, con una madre alcohólica que, según el propio Manson, llegó a venderlo por una jarra de cerveza, y un padre ausente. Incluso ella lo rechazó tras escapar de un orfanato en el que había sido recluido. Su carrera delictiva comenzó a los 13 años con un robo a mano armada, una senda que lo llevó por diversas penas cortas de prisión antes de que, a mediados de los años 1960, se mudara a California. Allí, en el apogeo del movimiento hippie y la contracultura, Manson comenzó a congregar a su alrededor a jóvenes de ambos sexos, ansiosos por experimentar con el amor libre y las drogas, con el rock como banda sonora de su despreocupada existencia en el rancho Spahn, en el desierto del condado de Los Ángeles. Fue en este contexto donde se fraguaron los horrores de agosto de 1969. La noche del 8 de agosto de 1969, la lujosa residencia de Sharon Tate en Beverly Hills se convirtió en el escenario de una masacre que inició el baño de sangre. En ella, Tate, embarazada de 8 meses y medio, junto a Abigail Folger, heredera de la marca de café Folgers, Jay Severin, el estilista de Sharon Tate, y Wojtek Frykowski, un guionista amigo de Roman Polanski, fueron brutalmente asesinados. Se sumó a la lista de víctimas Steven Parent, un joven de 18 años que salía de la casa del conserje en el momento en que llegaron los asesinos. La brutalidad de los hechos conmocionó al país. Sharon Tate, en particular, sufrió 16 heridas de arma blanca, 4 de las cuales habrían sido mortales por sí solas, según el informe forense. Curiosamente, el famoso actor Steve McQueen se salvó de aquella velada mortal por un ligue amoroso, una anécdota contada por su primera esposa, Neil Adams. Pero la sed de terror de la autodenominada familia Manson no cesó allí. Al día siguiente, el 9 de agosto, el baño de sangre continuó en Los Feliz, otro vecindario de Los Ángeles, con el asesinato del matrimonio formado por Leno y Rosemary LaBianca. En total, 7 vidas fueron cobradas en 2 días por la orgía de muerte de Manson y sus fieles.
Aunque Charles Manson es el nombre casi único asociado a estos hechos macabros en la mente del público, es crucial recordar que el líder de la secta no perpetró todos los asesinatos con sus propias manos. Sin embargo, en 1971 fue condenado a muerte como autor intelectual de los crímenes, una condena conmutada a cadena perpetua en 1972. Sorprendentemente, los perpetradores materiales, Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten, sonrieron al escuchar el veredicto en su contra, tan trastornados estaban. Otra mujer miembro del grupo, Linda Kasabian, se quedó en las afueras de la casa de Tate y negoció un acuerdo de inmunidad como testigo de la fiscalía. Manson, aunque no participó en la ejecución de la matanza en casa de Tate, sí estuvo personalmente involucrado en los crímenes de los labiados en los Krimenka, maniatando él mismo a la pareja y dejando que sus acompañantes realizaran los asesinatos. Los autores materiales, una vez en prisión, alegaron haber actuado bajo los efectos de las drogas, mientras que Manson nunca mostró arrepentimiento durante sus 46 años de encarcelamiento. La búsqueda de una explicación para tal barbarie dio origen a varias teorías. La más popular y escalofriante es la de la guerra racial, conocida como Helter Skelter. Manson, de 34 años en aquel entonces, estaba obsesionado con los Beatles, a los que consideraba los 4 jinetes del apocalipsis. Creía firmemente que los músicos británicos le enviaban mensajes subliminales sobre una inminente guerra racial y el fin del mundo, particularmente a través de la canción Helter Skelter, un sonido agresivo y sucio considerado precursor del heavy metal y el punk rock. Asociaba las canciones del álbum blanco con el libro bíblico del Apocalipsis, delirando con la visión de una guerra entre blancos y negros de la que él saldría victorioso en el caos resultante. Se dice que Manson ordenó a sus seguidores ir a la casa de Tate y matar a todos los presentes, dejando pistas falsas para incriminar a las Panteras Negras, una organización en favor del poder negro en Estados Unidos. En el crimen de los LaBianca, Manson dirigió personalmente los asesinatos y la frase Helter Skelter fue escrita con sangre en la puerta del refrigerador con el propósito de aumentar el pánico en Los Ángeles. Otra hipótesis profunda apuntaba que los crímenes estaban intrínsecamente relacionados con el sueño frustrado de Charles Manson de convertirse en una estrella de rock. Pese a su background delictivo y su personalidad errática, Manson frecuentaba la ciudad para mover sus contactos en la industria musical, buscando desesperadamente lanzar su carrera. Entre sus contactos, el más conocido era Dennis Wilson, uno de los fundadores y batería de la banda The Beach Boys, que incluso le hizo un préstamo para grabar un disco a cambio de favores sexuales de algunas de las jóvenes de la secta. Wilson intentó promover la música de Manson e incluso grabó una de sus canciones con los Beach Boys, además de ponerlo en contacto con Terry Melcher, un influyente productor musical, hijo de la actriz Doris Day y novio de Candice Bergen, una estrella de Hollywood de la época. Manson visitó varias veces a Melcher y Bergen cuando la pareja vivía en la casa de Beverly Hills, que luego sería escenario de la masacre de Tate y sus acompañantes. Para mediados de 1969, la relación entre Manson y Melcher se había deteriorado principalmente por la incapacidad del productor de conseguir una discográfica interesada en la música del aspirante a rockero. Este fracaso rotundo como músico, esta aspiración truncada, se postula como el detonante primordial de los crímenes del 8 y 9 de agosto de 1969, una amarga sinfonía de resentimiento y megalomanía. Además de estas teorías sobre guerra racial y sueños musicales rotos, existe una explicación menos esotérica y quizás más perturbadora en su simplicidad. James Buddy Day, productor de televisión y autor de un libro sobre Manson, que lo entrevistó pocos meses antes de su muerte, postula que el origen de los asesinatos pudo haber sido algo tan vulgar y carente de misterio como una disputa de drogas y dinero. Según Day, Charles Tex Watson, miembro del culto y residente del rancho Spahn, habría robado dinero a Bernard Crowe, un traficante de drogas afroamericano. Crowe, a su vez, amenazó con matar a todos los inquilinos del rancho si no le devolvían lo robado, lo que preocupó enormemente a Manson, quien creía que el narcotraficante era miembro de las Panteras Negras y cumpliría su amenaza. En un acto de pánico, Manson visitó a Crowe en su apartamento de Hollywood y le disparó en el estómago,
creyéndolo muerto, aunque Crowe sobrevivió. A partir de este incidente, Manson entró en un estado de terror, advirtiendo a los residentes del rancho que las panteras negras irían por ellos si no se defendían, lo que pudo haber impulsado los crímenes de Beverly Hills con el objeto de inculpar a los activistas afroamericanos. La elección de la casa de Tate Peransky en esta versión se debió simplemente a que Tex Watson la conocía por haber asistido a una fiesta ofrecida por el anterior inquilino, Terry Melcher. La identificación de los asesinos no fue inmediata, y los crímenes estuvieron cerca de quedar sin resolver hasta que la policía relacionó al grupo de Manson con los asesinatos gracias a unas confidencias de Susan Atkins a una compañera de celda. Atkins, quien había sido arrestada junto a Manson y otros miembros del grupo por robo de autos, confesó detalles de los asesinatos a su compañera de prisión, información que llegó a las autoridades. Manson, quien siempre alegó inocencia, fue condenado en abril de 1971 por los 7 asesinatos de agosto de 1969 y en diciembre de ese mismo año recibió otra condena por las muertes de Gary Hinman, asesinado el 27 de julio de 1969 por un asunto de drogas y también con pistas falsas para incriminar a las Panteras Negras, y Donald Shorty Shea, asesinado el 26 de agosto de 1969, 18 días después de la masacre de Tate, porque Manson sospechaba que era un soplón de la policía. El impacto en la vida de Roman Polanski, el cineasta franco-polaco y superviviente del Holocausto, fue devastador. Recibió la noticia del asesinato de su esposa, Sharon Tate, y de su hijo nonato mientras rodaba una película en Londres, regresando de inmediato a Estados Unidos. Sharon Tate, de 26 años, fue enterrada el 13 de agosto con su bebé, póstumamente llamado Paul Richard, en brazos. Polanski, en su desesperación por mantener vivo el interés público en la resolución de los crímenes, apareció en un extenso reportaje de la revista Life, fotografiado en el Salón de los Asesinatos con la sangre aún visible, una imagen que generó controversia, pero que, según él, buscaba impresionar al público. La vida de Manson en prisión en la California Medical Facility estuvo lejos de ser tranquila. En 1984, un convicto intentó matarlo quemándolo vivo, ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado. A pesar de los repetidos intentos de sus abogados por conseguirle la libertad condicional, la justicia denegó su petición por 12ª ocasión en 2012, postergando la siguiente para 2027. Manson nunca mostró arrepentimiento, una postura que reiteró en una declaración televisiva en 1987. Incluso en 2013, a los 79 años, estuvo a punto de casarse con una mujer de 26 años que lo visitaba en prisión. Finalmente, Charles Manson murió en un hospital de Bakersfield, California, el 19 de noviembre de 2017 de un paro cardiorrespiratorio mientras padecía de cáncer de colon. Su cuerpo fue incinerado 4 meses después. Así, más de medio siglo ha transcurrido desde aquellos escalofriantes asesinatos, y a pesar de la cantidad de reportajes, libros, películas y documentales, el misterio sobre el verdadero porqué de los crímenes de Charles Manson sigue intacto, un secreto que se llevó consigo a la tumba. La morbosa fascinación por estos eventos, por la mente de un hombre que, pese a no ser el ejecutor directo de todas las atrocidades, ordenó un baño de sangre que conmovió al mundo, persiste. La historia de Manson es un espejo oscuro de los extremos a los que puede llegar la manipulación, el fanatismo y la búsqueda desesperada de un propósito, por retorcido que éste sea. Es un recordatorio de que algunas de las sombras más profundas de la humanidad no siempre tienen una explicación lógica o un cierre satisfactorio. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.